buenas, hermanos, amigos, familia. Reciban un cordial saludo, agradecido al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos vuelve a dar de compartir algo de la palabra de Dios. Siempre habrá algo. Yo a veces me veo embotado aquí como en una licuadora, en un remolino, que ya yo no sé qué decir, qué hablar ni nada, pero nuevamente el Señor me da palabra y yo sigo adelante. Porque hay mucho que hablar, pero eso se necesita también mucho conocimiento para uno entender más de las Escrituras y poder compartir mejores cosas o con fidelidad la palabra de Dios. Hemos ya venido un buen tiempo hablando de la grandeza de Dios y espero que estas cosas pues nos sirvan para que el concepto que nosotros tenemos de Dios sea grande. Porque no es un Dios cualquiera con el que estamos tratando y de quien estamos hablando. Uno ni sabe con quién se está entendiendo ni de quién está hablando. Job decía: apenas conocemos el bordecito de sus caminos y cuán leve susurro es lo que hemos oído de él. No entendemos, ni sabemos, ni conocemos nada, aunque nos jactemos de que conocemos y que para allá y que para acá, olvides. Es demasiado grande y hoy vamos a ver la omnisciencia de Dios, que Él lo sabe todo. Y yo pienso que esta omnisciencia de Dios es algo que anhelar siempre y cuando uno ande en integridad, en santidad. Hermoso que Él sabe todas las cosas, qué es lo que uno está haciendo, por dónde está caminando y todo. Si uno anda así, es algo que anhelar, pero si uno no anda en integridad y en santidad delante de Dios, es algo que temer, porque todo lo ve, todo lo sabe, todo lo escudriña, no hay nada que escape de su control, y nunca nadie le podrá decir: usted está equivocado, cuando tengamos que responder delante de Dios por las cosas que hayamos hecho y las que dejamos de hacer también, porque por todo vamos a responder. Pero hoy veremos esa grandeza de Dios, el que lo sabe todo. Y a veces pienso lo que dice Isaías capítulo 40, versículos 18 y 24. ¿A qué lo haremos semejante? ¿Con qué lo compararemos a un Dios tan grande como este? Es infinito, es demasiadamente grande para que nosotros podamos entender algo de eso. Y peor, ¿a qué lo haremos semejante? ¿A una vaca, a una gallina, algo como leímos allá en Romanos capítulo 1? Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, a un Dios tan grande. Y la pregunta sigue siendo: ¿a qué lo haremos semejante? ¿O con qué lo vamos a comparar nosotros? Pero oremos. Padre, en el nombre de Cristo el Señor, acercándonos nuevamente con gratitud en nuestro corazón por las tantas bendiciones que usted ha hecho, dejándonos la palabra, para que podamos entender y saber con quién estamos entendiéndonos nosotros, Señor. Y es hermoso saber y conocer de la grandeza de Dios. Un Dios que no necesita nada de mí. No es como los ídolos que tienen que alzarlos, que tienen que moverlos, que tienen que llevárselos o de no ahí se queda. Mi confianza está en alguien mucho más fuerte y poderoso que yo, no en alguien que necesita de mí. Y esto, pues uno quisiera que la gente entienda, porque aunque uno pasó también por ese camino, por la gracia y la misericordia de Dios nos sacó, y por la palabra que empezamos a leer y a conocer cuál es la verdad y qué es la mentira, Señor, y las cosas que debemos dejar y empezar a hacer y todo esto. Pero si personas están haciendo solamente lo que les dicen y hablan lo que oyen, esto no hay mucha esperanza de que entiendan lo que se está hablando aquí en la palabra, de la grandeza de nuestro Dios. Así que muchas gracias, Padre, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido, por la palabra, por los estudios,
por la sabiduría y conocimiento que nos da a todos y a cada uno de nosotros, para que podamos especialmente aplicar, que el conocimiento que tengamos lo podamos aplicar. Esto es la sabiduría. No que quede en el aire nada más, Señor, y pidiéndole que en este día su Santo Espíritu, o el Espíritu que usted ha hecho morar en mí, sea el Maestro que me enseñe, me recuerde y me guíe a toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias hoy en el Salmo 139. Salmos 139. Yo llamo el Salmo de la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Aquí lo encierra todo, un Dios tan grande. Dice en el capítulo Salmos 139, versículo 1: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Un Dios así, nosotros, ¿cómo nos podremos excusar o justificar delante de Dios y decirle: no, usted no sabe, usted no entiende, yo no hice eso? Cuando todo está escueto y desnudo a aquel que tenemos que entregar cuentas. Todo lo sabe. Has conocido mi sentarme y mi levantarme. Él sabe desde que nosotros nos levantamos, caminamos y hasta que nos regresamos nuevamente y nos acostamos. Él sabe exactamente todo lo que hicimos, por dónde fuimos, por dónde estuvieron nuestros pies, qué estuvimos haciendo. Todo lo sabe. No es cuestión de llegar uno en la noche y tal vez decirle: Señor, por si acaso he pecado por ahí, perdóneme o algo, alguna cosa. No. Él sabe todo el pecado que hemos cometido, lo que hemos pensado, lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer y muchas cosas más. Siempre reconociendo lo malo que somos delante de Él. Has entendido desde lejos mis pensamientos, dice Él. Yo a veces pensaba, a un hijo uno lo puede ver desde lejos y por la forma de caminar y todo esto uno puede decir: allá viene mi hijo o mi hija, lo que sea, ya uno los conoce. Pero ¿quién puede saber qué están pensando? Yo pienso por mí. Yo en mi casa estaba muy bien cuando era un joven y todo marchaba bien y todo cumplía y todo lo demás. Y podría decir mi mamá y mi papá: allá viene Miguel. Pero ninguno sabía lo que yo estaba pensando. Todos ellos estaban tranquilos mientras yo estaba tramando la salida de mi casa y salirme de allá. Y eso ellos no lo podían entender ni conocer. Y eso es lo que hace Dios con uno. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Por acá en Job, vamos a ir en orden. Aquí estoy en Jeremías capítulo 23. Vamos a ver algunos versículos acá. Se ocultará, estoy en Jeremías capítulo 23, versículo 24. Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿Escaparemos de la vista o el control de Dios? ¿No lleno yo, dice Jehová, toda la tierra? ¿Dónde nos podemos esconder o escapar? Es que mire, solamente los pensamientos desde lejos ya los conoce y Él sabe si lo que hacemos es intencionalmente o es por accidente. Nosotros juzgamos muy mal. Siempre decimos: no, es que yo lo conozco y sé que es de adrede que hace las cosas, pero nosotros no sabemos. Solo Dios conoce nuestros pensamientos. Por eso creo que es 1 Corintios capítulo 4, como del 4 al 5, por ahí habla de que Pablo dice: yo no tengo ningún problema en ser juzgados por cualquier ser humano. A mí el que me juzga es Dios y Él juzgará las intenciones del corazón.
no las acciones, sino las intenciones. ¿Cuál era la intención? Pero solo Dios es el que puede hacer un juicio de esos. Entonces, ¿a dónde nos esconderemos? Estoy en los Salmos nuevamente, 139, versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Por eso decía, si uno anda bien, es algo que anhelar, esa omnipresencia de Dios, que no estamos solos, siempre estamos acompañados. Y aunque nosotros miremos por todos los lados antes de hacer cualquier o cometer cualquier pecado, deberíamos mirar hacia arriba, que hay dos ojos puestos sobre nosotros que nunca nos podremos esconder ni ocultar de Él. Escudriña mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Vamos a Job capítulo 31. Veamos qué dice ahí. No, me fui lejos. Job capítulo 31, versículos 4, del 4 al 7. Miren lo que dice Job. Allá dice que él ve todo nuestro andar, nuestro sentar, nuestro reposo, nuestro caminar. Dice Job capítulo 31, versículo 4. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Pensemos bien. Él sabe por dónde hemos caminado y sabe cuántos pasos hemos dado. Y Él sabe cuántos pasos habré dado yo desde que comencé a caminar hasta este día. Y Él sabe cuántos y por dónde he caminado. Esto es demasiado conocimiento que tiene Dios. Versículo 5. Si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, solo Dios puede saber eso. Pero nosotros a veces nos juzgamos de esto sin saber ni entender nada. A veces hay personas que vienen o le dicen a uno, vea, tengo este problema con mi esposo, nos vamos a separar porque todo. ¿Cuántos años están? Ya estamos como 30 años y esperan que en un minuto un hombre como uno les dé la solución a todos los problemas que tienen y uno sin conocer nada. Solo Dios sabe si nos apartamos del camino, si uno está diciendo verdad, si el otro está diciendo mentiras, cuántos pasos, de dónde vienes. A veces a uno le preguntan, ¿de dónde viene? Yo vengo de tal parte, y resulta que no viene de esa parte. Viene de otro lado, pero Dios sabe, y es a Él el que tenemos que entregar cuentas, y nos cuidamos más del hombre que del mismo Dios. Y Él dice, no le tengamos miedo al que quita la vida, sino aquel que puede quitar la vida y destruir el alma en el infierno. Pero es a Dios al que tenemos que entregar cuentas y caminar bien nuestro andar. En Mateo capítulo 10, versículo 30, dice el Señor que aún nuestros cabellos están contados. Esto es demasiado maravilloso, como dice David en el Salmo 139. Mucho conocimiento, mucha grandeza de Dios. Si pasamos al capítulo 34, aquí donde estamos en Job, capítulo 34. El versículo 21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Y estas cosas son muy importantes para uno entender eso, que no andamos solos. Cuando Pablo habla a los corintios que tenemos la mente de Cristo, yo a veces pienso, lo que yo pienso
lo pensaría Cristo o lo estará pensando Él. Tengo la mente, el mismo pensamiento de Él. Que a veces decimos, tenemos la mente de Cristo, pero dije, esta será la mente de Cristo. Es algo grande y extraordinario todo lo que Dios ha hecho. Aquí en Job capítulo, pero vuelvo a leer el versículo, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. A uno lo pueden engañar y uno puede engañar a cualquiera, pero a Dios no. Y es allá donde tenemos que apuntar. Dice el capítulo 42 de Job, el versículo 2. Yo conozco que todo lo puedes. Él es todopoderoso. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él lo conoce todo. ¿Cómo podremos nosotros huir de su presencia o alguna cosa así? Algo tan grande como es nuestro Dios. Así que es demasiado grande. Volvemos al Salmo 139. Volvemos al versículo 4. Dice, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Uno no ha hablado y ya Dios sabe y conoce esa palabra que viene. Eso no es cualquier cosa, eso es extraordinario. Pero ¿a qué lo compararemos a un Dios así? Inmenso, grandeza terrible de Dios, ¿y a qué lo haremos semejante? Es lo que yo trato de meter en mente y corazón de la gente, la grandeza de Dios, para que huyan de la idolatría y de todas estas cosas. Porque ¿a qué lo vamos a comparar? Tú lo sabes todo. Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Que uno pudiera sentir ese abrazo de Dios y saber que yo veo todo, te tengo rodeado y sé quién eres. Imagínense, Isaías dice que todas las naciones son como una gota de agua que cae del cubo. Todas las naciones. Entonces, ¿qué puede escapar de su control? Y si Él es la luz, ¿cómo va a escapar alguien de la presencia de Dios? Esto es imposible. Versículo 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, y digo, son palabras que las pudo hablar un hombre conforme al corazón de Dios. Pero estas no son cosas que uno las puede decir así tan fácil, porque uno se examina y dice, no, yo no soy como David. Aunque es conocido por lo malo que hizo, sin embargo Dios, ese fue el puntico débil, pero lo demás, dice, hizo todo lo que yo le mandé. Un hombre conforme al corazón de Dios, y pudo decir esto, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Uno puede decir, tal conocimiento me asusta y me preocupa, porque yo no ando en sus caminos, ni ando en santidad, y mis pies andan por caminos equivocados y todo. Entonces yo veo quién dijo eso y tengo cuidado en aplicar, porque digo, esto no es para cualquiera. Son hombres íntegros que temieron verdaderamente a Dios. Dice el versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde nos podemos esconder nosotros? En cualquier escondrijo que nos metamos, como dijo Jeremías. Allí nos encontrará. Y vamos a ver algunos versículos por acá. ¿A dónde huiremos de su presencia? Dice la palabra de Dios aquí en Amós capítulo 9. Vamos a leer del 1 al 4. Lo que dice aquí la palabra de Dios, buscando versículos que hablan de la omnipresencia de Dios. Amós capítulo 9, versículo 1. Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo, derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos, y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape,
Versículo 2. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, ahí mandaré a la serpiente y los morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Así que si alguien pretende esconderse de la presencia de Dios, estamos muy equivocados. Pueden hacer mal, como aquí, donde se escondan yo los voy a coger de allá los traigo. No tenemos dónde esconder ni escapar de la presencia de Dios. Y si huyeran y se fueran en cautiverio, allá les mandaré la espada, pero no se escapa nadie. Es terrible la omnipresencia de Dios. Y ya que estamos aquí, pasamos un poquito más adelante, de Amós a Jonás. Jonás, en el capítulo 1, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, huyendo de la presencia del Señor, el profeta Jonás. Él no entendía tal vez lo que entendemos nosotros ahora, la omnipresencia de Dios. ¿A dónde huiré de tu presencia? Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios estaba en la nave, Dios estaba en el mar, Dios estaba en el pez donde cayó Jonás. Está en todas partes y lo está viendo, pero impresionante. Por eso, volviendo al Salmo 139, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Y la pregunta es muy buena. En Hebreos capítulo 4, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Y dice acá: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tremendo, no escaparemos de nada. Todas las cosas están abiertas y expuestas y desnudas a aquel a quien tenemos que dar cuenta. Porque Él está con nosotros. Yo pienso allá en el capítulo 6, creo que es de Josué, cuando se les dijo: bueno, van a tomar a Jericó, pero tengan cuidado con el anatema y no tomen las cosas que el Señor les está prohibiendo. Pero hubo uno llamado Acán que tomó un lingote de oro, unos mantos babilónicos y algunas cosas, y las metió debajo de los enseres y todo esto de su casa. Y hubo problemas en la congregación de Israel porque hubo pecado y ellos fueron derrotados por lo de ahí, y Josué, postrado en tierra, rompió esto por la derrota. Y ahora, ¿qué está pasando? Y dijo el Señor: ustedes no van a prosperar aquí, no van a tener la victoria hasta que no saquen el anatema, porque han desobedecido, han robado y han metido, e incluso lo tienen metido entre sus enseres, porque Dios estaba ahí parado cuando Acán estaba escondiendo eso. Y si Dios lo dice, es verdad. Él está en todas partes. Así que nadie puede decir yo no fui, yo no sabía ni nada, porque el Señor conoce todas estas cosas. Ya que estamos por acá en Romanos capítulo 11, versículo 33, dice la palabra:
Oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Tremenda sabiduría de Dios y grandeza de Dios. Así que la pregunta es, ¿a dónde huiré de tu presencia? Y Jonás pensó que lo mandó a Tarsis y él se fue a Nínive y que ya el Señor no lo iba a encontrar. Pero estas son cosas para nosotros, para que entendamos que no estamos solos y que tengamos cuidado. ¿Qué estamos haciendo? ¿Por dónde estamos andando? ¿Qué estamos pensando? ¿Qué estamos viendo? Todas estas cosas las sabe Dios. Dice en el Salmo 139, versículo 8, si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, y ahí me agarrarás también. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandece alrededor de ti. Aún las tinieblas, dice el versículo 12, no encubren de ti la noche, resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que la pregunta es, ¿a dónde? Si yo me voy a la profundidad de la tierra, ahí está Él. A lo profundo del mar, ahí está Él. Si voy al cielo, ahí está Él. Está por todas partes. ¿A dónde oiré? Y lo mismo les son la luz que las tinieblas, porque muchos esperan la noche para hacer sus cosas, robar, matar o pecar, lo que sea, y piensan que las tinieblas los cubrirán, pero lo mismo es la luz que las tinieblas. Él es la luz y resplandece en todo tiempo, y nada se esconde de su control, y las tinieblas tampoco prevalecen delante de Él, como dice en el capítulo 1 de Juan. Es lo mismo. Hay gente que tal vez conozco mucho de esto, que se van de aquí a otros países, que son de trabajar y mejorar la situación económica de la familia. Y por allá, ¿qué estarán haciendo? Y piensan que como están lejos, nadie sabe. Pero hay alguien que está allá y está aquí y conoce todas las cosas. Esto tiene que servirle a uno para tener mucho cuidado de lo que habla, de lo que piensa, por dónde camina. Él sabe cuántos pasos hemos dado y por dónde hemos caminado también. Esto no es cualquier cosa. Entonces, cuando uno entiende la grandeza de Dios, dice, debemos tener mucho cuidado y nunca sentirnos solos, saber que siempre hay alguien a nuestro lado, nos rodea por delante y por detrás y extiende su mano, como dice aquí mismo. Si uno es consciente de eso, las vidas cambian y uno tendrá mucho cuidado con lo que hace, con lo que piensa, por donde anda, lo que hace o deja de hacer, todas estas cosas, las motivaciones, qué es lo que me impulsa a mí a hacer estas cosas, si es la gracia, es la voluntad de Dios o es la competencia o qué cosa. Todo, Dios un día juzgará las intenciones de los corazones y le dará a cada uno lo que merece, según lo que haya hecho. Entonces, esto es demasiado maravilloso para mí, dice David, hermoso todo esto para mí, pero yo no puedo hablar todas estas palabras que él habló con esa confianza. Y creo que más de uno tampoco. Tendría que pensar muy bien para decir, hermoso suena todo eso, pero yo estoy involucrado aquí en este pasaje. Está hablando de mí. Y cuando yo entiendo eso, dije, yo no soy el hombre que puedo hablar con esa tranquilidad y confianza, pero luchamos y apuntamos a ser hombres como David, hombres que temen a Dios y con un corazón conforme al corazón de Dios. Nos despedimos bendiciendo al pueblo de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo,
Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, dice la palabra, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso, Colombia. Pedimos por el Ecuador, donde Dios nos tiene el mejor, y por nuestro presidente Guillermo Lasso, por sabiduría y prudencia que él pidió para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.